Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí el poder estar delante del Señor y por supuesto aquí delante de ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar, como han escuchado y pudimos leer en la lectura de la palabra, el Salmo 6, Salmo de David. Antes de iniciar con la exposición de la palabra de esta mañana, te voy a pedir entonces que acompañes en oración al Señor. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar, Padre, congregados como tu pueblo. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro gran Señor del pacto, nosotros somos tus hijos por la obra de Cristo Jesús. Padre, te rogamos que ahora tú dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra con reverencia. Habla, Señor, a tu pueblo y que tu Espíritu, Señor, obra a través de la predicación de tal manera que tú, Señor, transformes los corazones, des vida, Señor, donde no la hay. Tú renueves, Señor, los espíritus cansados, fortalezcas al débil, Señor. Te rogamos que tu Espíritu, Señor, nos ilumine para comprender tu palabra y para, Señor, poder vivir de acuerdo a lo que tú nos dices en ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Hermanos, todos nosotros sabemos que los salmos son cantos de adoración al Señor. Hemos tenido una jornada en la que hemos estado estudiando los salmos. Vamos en el salmo número 6, lo que estaremos estudiando, donde estaremos meditando en esta noche, en esta mañana. Todos en un sentido hemos escuchado a lo largo de esos pequeños, de estas predicaciones, que los salmos son cantos de adoración. Sin embargo, quizá alguno de nosotros pudiera pasar por alto que los salmos también son oraciones al Señor. Los salmos son oraciones al Señor. Y no solo oraciones, son oraciones honestas, son oraciones reales, que los salmistas externaron, dirigieron al Señor. Los salmos, hermanos, nos dan ejemplos de oraciones honestas al Señor y nos llevan de las experiencias más altas de confianza y seguridad a los momentos más bajos que experimentaron los salmistas y nos enseñan lo que es vivir delante de nuestro Dios. Los salmos no son meros escritos de conceptos teológicos. Como alguien dijo por ahí, los salmos son teología práctica, es decir, ellos son la teología puesta en práctica de la vida cristiana. Nos dan, ellos no nos dan necesariamente un listado sobre quién es Dios. No nos dan necesariamente un listado sobre quién es Dios, aunque por supuesto ellos nos enseñan quién es Él. Más bien los salmos nos muestran cómo podemos vivir lo que creemos acerca de Dios en un mundo que a menudo es complejo, en un mundo que a menudo o pareciera estar desordenado, en un mundo que pareciera estar hecho un caos, en un mundo que muchas veces parece borroso o confuso para nosotros. Los salmos son la teología práctica y tienen la particularidad, como hemos mencionado, de llevarnos por todo el mapa de la experiencia humana. Y el Salmo 6 en particular, hermanos. Y el Salmo 6 es uno de esos salmos de profunda tristeza. De hecho, algunos han llamado este salmo un salmo de depresión, porque David se encontraba en un momento muy bajo de su vida, en un momento de mucha tristeza. Originalmente este salmo fue, como muchos otros, iba acompañado de música. Eso lo sabemos por el encabezado del salmo, que nos dice las instrucciones para el director del coro, para el músico principal. Y en particular
ese salmo tenía que ser tocado con instrumentos de 8 cuerdas. Muy posiblemente eso significa sobre Nehilot, o en Nihilot sobre Seminit o Sheminit. Hay mucho, hermanos, que decir de este salmo. Muchísimo que podríamos decir de él. Pero antes de adentrarnos a la meditación de lo que nos dice el salmo, antes de adentrarnos a él, sería bueno señalar lo que muchas veces se puede observar de los salmos de David. Miren que el salmo nos deja ver que lo primero que David hace es presentarse, es ir a la presencia del Señor. Y esto no debiera menos que hacernos considerar la siguiente pregunta. Hermano, hermana, señorita, niños, joven, ¿a dónde vas cuando la vida se pone difícil? ¿Dónde vas cuando te sientes sin salida? ¿A dónde vas cuando parece que todo se está saliendo de control? ¿Vas a la televisión? ¿Vas al celular? ¿Eres alguien que va al refrigerador por otro bote de helado? ¿Vas al celular para contactar a tus amigos, para entrar a las redes sociales y distraerte? ¿Vas al alcohol, a las fiestas? ¿Te refugias en las drogas? ¿O vas a algún otro lugar? ¿A dónde vas cuando la vida se pone difícil? Bueno, David fue al Señor. Hay muchos refugios y fuentes de consuelo en este mundo. Hay un sinfín de refugios y fuentes de consuelo en la vida. Algunos, hermanos, como dirían por ahí, son útiles, otros no tanto. Pero la verdad es que no hay mejor lugar para ir. No hay otro lugar mejor al que podamos ir, si no es al Señor nuestro Dios. No hay otro mejor lugar, solamente nuestro Dios. Dios es el único verdadero consuelo, es la única verdadera fortaleza, es la única verdadera fuente de seguridad, protección y consuelo en el que podemos acudir cada uno de nosotros. David lo tenía muy en claro. Y después de ir al Señor, entonces David comenzó a expresar lo que le estaba pasando, lo que estaba aconteciendo en su vida. Y comenzó diciendo, hermanos, las siguientes palabras que podemos leer en el versículo 1. David dice así: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Señor, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. Hay un poco de ambigüedad aquí, como algunos teólogos señalan. Porque si miramos con atención el Salmo 6, notaremos que no hay ningún pecado en específico por el cual David pide que no se le reprenda. No hay nada en el texto por el que él diga: Señor, perdóname por esto que hice. No lo hay, el texto no es claro, no nos dice. Así que, como se imaginarán, los teólogos están divididos sobre este tema. Algunos dicen que David cometió algún pecado del cual simplemente nosotros no somos conscientes, nosotros no sabemos. Otros, por el otro lado, dicen que David pudo pensar que tal vez cometió un pecado, pero que en realidad él no supo cuál fue. Hay una división en cuanto a lo que está pasando. Bueno, también es importante notar lo que David está haciendo aquí con estas palabras. Mira que David dice: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues
en tu ira. Esto, hermanos, es un paralelismo que quiere comunicar la misma idea. No me reprendas es el paralelo de no me castigues, y en tu enojo es el paralelo se compara con tu ira. Quieren comunicar la misma idea. Sin embargo, como algunos teólogos comentan, el orden de las palabras es importante en este paralelismo porque comunican mucho. Si miramos el orden original de las palabras en el texto hebreo, la frase en tu enojo aparece antes de la petición no me reprendas. Y la frase en tu ira aparece antes de la petición no me castigues. El orden, hermanos, es importante, como algunos señalan, porque los hebreos solían poner al frente la palabra que querían enfatizar. De hecho, algunas versiones antiguas capturan mejor la idea, el orden de las palabras cuando traducen: en tu enojo no me reprendas, y en tu ira no me castigues. Con esto, hermanos, David no está pidiendo, con esas palabras, David no está pidiendo al Señor que no le reprenda. No le está pidiendo al Señor que no le castigue. David no está rechazando la disciplina del Señor. Él está hablando principalmente de la forma en la que el Señor hará esto. Es decir, es como si David dijera: Señor, si me vas a reprender, no lo hagas en tu enojo. Si me vas a disciplinar, Señor, no lo hagas en tu ira. Por el contrario, como dice el versículo 2, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Se trata de la forma en la que el Señor lo hará. Se trata de la forma en la que David pide en el que el Señor le trate. Y la falta de claridad, hermanos, con relación al pecado cometido, también es importante, porque es casi como si David hubiera dejado una gran línea en blanco para que nosotros llenásemos. Porque si bien, hermanos, esta oración fue hecha por David, en un sentido también es una oración para todos nosotros. Mira, quizás en este momento de tu vida estés sufriendo justamente la disciplina del Señor por algo que hiciste. Tal vez traicionaste a alguien, o quizá te metiste en problemas legales y por eso el sufrimiento llegó a tu vida. Quizá pecaste de tal manera que, al igual que David, hoy estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. O quizá, tal vez, seas más como el justo que sufre. El cáncer o alguna otra enfermedad comenzó a crecer en tu cuerpo. Y tú no hiciste necesariamente algo malo para que eso sucediera. Pero aún así, hermanos, está sucediendo. Quizá algo en tu cuerpo no está funcionando como debiera funcionar. Y no necesariamente porque pecaste. Sin embargo, esto trae sufrimiento a tu vida. Así que, sea cual sea la razón por la que estamos sufriendo, ya sea por la consecuencia de un pecado que hemos cometido o por el simple hecho de vivir en un mundo caído, podemos completar, hermanos, ese espacio en blanco. Y muy a menudo, hermanos, cuando la mayoría de nosotros atraviesa por el sufrimiento, una pregunta que por lo general hacemos y que le hacemos al Señor es la siguiente: Señor,
¿qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Hice algo para merecer esto, Señor? ¿Hice algo, Señor? ¿Cometí algún pecado por el cual hoy estoy sufriendo esto? ¿Actué de una manera equivocada? ¿Hice algo, Señor, para merecer esto? Bueno, es en medio de esta ambigüedad que David ofrece su oración. Sí, hermanos, quizá hicimos algo que causó este sufrimiento que estamos experimentando hoy. Quizá pecamos en contra del Señor, pero también quizá no hicimos algo y simplemente esto sucedió. Pero al igual que David, podemos decir: Señor, si me vas a reprender, si me vas a disciplinar, si me estás reprendiendo, si me estás disciplinando, Señor, no lo hagas de una manera dura. Ten misericordia de mí. Hazlo, Señor, de una manera tierna y misericordiosa. David le pidió al Señor que no le trate como un juez enojado, sino que le trate como un padre tierno que disciplina a sus hijos. Porque podemos perder de vista, hermanos, que si el Señor está reprendiendo a David, si el Señor le está disciplinando, e incluso si el Señor es un poco punitivo con él, Dios también está restaurando a su hijo. Dios está restaurando a David. Es decir, cuando David dice: no me reprendas de esta manera, o no me disciplines de tal modo, lo que David también está diciendo es: Señor, si necesitas corregir algo en mi vida, si necesitas cambiar algo en mi vida, hazlo con misericordia. Porque puede que David no esté seguro, puede ser quizá que David no esté seguro de por qué este sufrimiento llegó a él. Pero puede estar seguro de esto: que Dios es soberano y que Dios es bueno. Así que si esto llegó a él, bueno, David puede confiar en que el Señor tiene un buen propósito para ello, a corto o a largo plazo. El Señor usará este momento de sufrimiento en la vida de David para lograr algo bueno en ella. Tal y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 del verso 28 al 29, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señor, si quieres usar esto para enseñarme algo acerca de mí mismo, Señor, si quieres usar este sufrimiento para alejarme más y más del pecado, Señor, si quieres usar esto para formarme un poco más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor, estoy dispuesto. Me someto a tu voluntad. Ten misericordia de mí. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, sin importar el sufrimiento por el que estemos pasando el día de hoy, ya sea por la disciplina del Señor o por el simple hecho de vivir en un mundo caído, podemos confiar en que nuestro buen Padre, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usará ese sufrimiento para un buen propósito en nosotros. Usará ese sufrimiento para un buen propósito en ti.
hacernos cada vez más conformes a la imagen de su Hijo Jesús. El Señor es nuestro buen Padre. Él nos ama. Y Él usa incluso nuestro dolor para formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Bueno, después de que David dice estas palabras, él comienza a ponerse, como algunos dicen por ahí, crudo. Él comienza a ser honesto con Dios. Comienza a orar de una manera honesta al Señor. Por favor, recuerda quién era David. Te voy a pedir por favor que recuerdes quién era David. David era un rey, era el rey de Israel. Este hombre era un guerrero y que muy seguramente nadie se atrevería a llamarle debilucho o llorón. Él era un hombre fuerte, era un hombre valiente. Pero quiero que notes cómo este hombre fuerte y valiente se presentó ante su Señor con tanta honestidad y quebranto. Muchos de nosotros, hermanos, debemos decir que pasamos todo el tiempo tratando de aparentar que todo está bien, que todo está bajo control. Sin embargo, aquí está uno de los hombres más fuertes, uno de los hombres, de los líderes militares más fuertes de todos los tiempos. Y escucha cómo él se dirige a su Señor. Escucha lo que David dijo en el versículo 2. Él dijo de sí mismo: estoy enfermo. O como traducen otras versiones: Señor, soy débil. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sufrido tanto que sentiste debilidad? ¿Alguna vez has sufrido tanto que sentiste que si te levantabas ibas a caerte? Bueno, también David agregó en el versículo 2: mis huesos se estremecen. ¿Alguna vez has tenido tanto sufrimiento en tu vida que sentiste cómo tus huesos te dolían? David dijo en el versículo 3: mi alma está también muy turbada. ¿Alguna vez has sentido que todo en ti está hecho trizas? ¿Que toda tu vida está cayéndose en pedacitos? Bueno, ¿notaste lo que David hizo? Él nos muestra que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son uno. Somos seres unificados. Cuando nuestro cuerpo físico nos duele, también tiene un impacto espiritual en nosotros y viceversa, porque somos seres, como hemos escuchado muchas veces, psicosomáticos. Somos alma y cuerpo, hermanos. Y con todo esto, David lo que decía es: Señor, he traído a ti la totalidad de mi ser, porque todo mi ser, absolutamente todo mi ser, está siendo afectado en este momento. Todo lo que soy está siendo afectado en este momento. David estaba tan afligido que él no paraba de llorar. Mira lo que dice el versículo 6: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Es como si hubiera escrito este salmo David a altas horas de la madrugada, mis hermanos. Si hubiera estado despierto toda la noche porque agonizaba este hombre, como si algo lo hubiera estado atormentando, y todo lo que podía hacer era aplastar su cabeza contra la almohada y no parar de llorar por tal agonía. Entonces, en medio de este sufrimiento, en medio de ese dolor y agonía que experimentó en todo su ser, David pronunció esta frase que muchos de nosotros también hemos pronunciado cuando sufrimos. Él dice en el versículo 3: ¿hasta cuándo, Señor?
¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esto, Señor? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? ¿Hasta cuándo, Señor, tú y tu bondad finalmente me librarán de este sufrimiento? David, hermanos, con toda su honestidad fue al Señor. Y esto debería ser un estímulo para cada uno de nosotros. Debemos de ser, hermanos, transparentes, honestos con nuestro Señor. Podemos decir al Señor todo lo que está pasando en nuestras vidas. Él nos escucha, hermanos, y Él quiere escucharnos. De hecho, el Señor hizo que esta oración se encuentre en la Biblia para que tú y yo podamos acudir al Señor de esta manera, en este tipo de circunstancias. Hermanos, el Señor quiere que derramemos nuestros corazones delante de Él. Ahora, nota que por favor, David no se limita únicamente a derramar su alma ante el Señor. Él no duda en pedirle al Señor lo que desea. David quiere, podemos leer en el versículo 2, que el Señor le sane. Pero también el versículo 4 nos deja ver que David le pide al Señor que le libre. David le pide al Señor que le salve. David, hermanos, quiere liberación de todas las cosas que le estaban sucediendo, de toda liberación del sufrimiento y la agonía que estaba experimentando. Y hermanos, esto no debe de sorprendernos, porque si tú y yo estuviésemos en la misma circunstancia, situación, en el mismo lugar de David, seguramente quisiéramos exactamente lo mismo. Entonces David presenta la razón por la que él pudo con tanta confianza pedirle al Señor sanidad, liberación y salvación. David dijo en el versículo 4 lo siguiente: sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Esta palabra, hermanos, misericordia, es muy importante. Esta palabra misericordia en hebreo, Hesed, es el amor pactual o pactal de Dios. Es el amor que dice: quizá tú me fuiste infiel, quizá tú desobedeciste, fracasaste, quizá tú violentaste el pacto, pero yo siempre te seré fiel. Yo siempre te seré fiel. Gesed, hermanos, es el inquebrantable e inmutable amor que Dios tiene para con sus hijos. Es ese inmutable e inquebrantable amor que Dios tiene para su pueblo. Y es sobre la base de este amor que David puede decirle al Señor: líbrame, sálvame de esta angustia. Porque David sabe que a quien le estaba orando no es otro que al Dios que le ama con un amor inquebrantable, el Dios que siempre guarda su pacto. David seguramente sufría las consecuencias de su pecado, pero descansaba en el amor de su Dios, aquel amor inagotable e inquebrantable que se mantenía siempre fiel a pesar de la infidelidad, a pesar de su desobediencia. Pero nota por favor que David pedía restauración. Él estaba arrepentido y sabía que su Señor, aquel que siempre es fiel, le iba a restaurar. Y en respuesta a la seguridad que tenía del amor de su Señor,
Nota que David se compromete entonces a honrar al Señor. Escucha lo que él dijo en el versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Bueno, algunos teólogos opinan que ya que David vivió al otro lado de la cruz, él no sabía mucho sobre la resurrección de los muertos. Incluso esos teólogos argumentan, en los días de Jesús habían debates entre los judíos sobre si realmente habría una resurrección de los muertos. Así que para David, según estos teólogos, la muerte era la muerte. Lo que había detrás de la muerte era un misterio para él. No sabía más sobre este asunto. Lo único que él sí conocía, lo único que él sí sabía, era que las personas morían. Por otro lado, otros teólogos, y creo que están en lo correcto, afirman que este versículo, en primer lugar, de entrada, no pretende enseñar sobre la vida después de la muerte. Y que para poder comprender lo que David está haciendo aquí, lo que David está diciendo, es necesario que consideremos la palabra clave que se nos da en el versículo 5, cuando dice que porque en la muerte no hay memoria de ti. La palabra clave es memoria, que también esta palabra puede ser traducida por nombre. En la muerte no hay memoria de ti. Memoria puede ser traducido como nombre. La palabra que se traduce entonces como memoria, como algunos comentan, tiene una carga pactual. Como algunos teólogos señalan, esta palabra apunta a un recuerdo memorial, apunta al nombre de alianza, al nombre de pacto de Dios, Yahweh. Este nombre sería un recordatorio de sus acciones, las acciones de Dios en cumplimiento del pacto, y lo que impulsaría al pueblo de Dios a vivir de acuerdo con las obligaciones de estar en pacto con Él. Entonces, podemos entender las palabras de David de la siguiente manera: Señor, si ahora muero por esto que estoy experimentando, Señor, si hoy muero por lo que me está pasando, ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo voy a honrarte? ¿Cómo voy a seguir guardando tu pacto? En otras palabras, Señor, restáurame para que pueda honrarte todos los días de mi vida, para que pueda contarle a todo el mundo acerca de tu fiel amor. Le contaré a todos de ese amor pactual, porque de eso se trata la vida. Pero ¿cómo voy a hacerlo si por mi angustia y por mi sufrimiento muero hoy? Aquí hay una lección, hermanos, para todos nosotros. Como cristianos, muy a menudo puede ser que con mucha facilidad pasemos por alto la muerte debido al gozo de la resurrección. Como cristianos a veces puede ser que demasiado fácil pasemos por alto la muerte debido al gozo de la resurrección. Pero David nos enseña una lección muy importante. Para poder realmente apreciar la resurrección de la vida eterna, necesitamos darnos cuenta del significado de la muerte en esta vida. Piénsalo de esta manera: Jesús nunca nos dijo que no moriremos. Más bien el Señor enseñó que si morimos en Él, resucitaremos para la vida eterna. La muerte nos enseña, mis amados hermanos, que cuán valiosa es la vida. Lo transitorio temporal de la vida nos enseña cuán precioso es cada momento y cuán glorioso y precioso regalo de Dios es cada día.
Y solo cuando nos damos cuenta de cuán valiosa y preciosa es la vida, es que podemos apreciar el gozo y la hermosura del regalo de la resurrección y la vida eterna. Así que David ha hecho su petición basándose en el carácter y el amor inquebrantable de su Dios. Y también ha dicho que en respuesta a ese amor, Él quiere honrar a su Señor del pacto todos los días de su vida. Y finalmente, David obtiene seguridad. El texto nos deja ver que David obtiene seguridad y confianza. ¿Acaso no es así lo que a menudo ocurre con nosotros cuando oramos, hermanos? Usted lo sabe bien. Por lo general comenzamos con tantas cosas dando vueltas en nuestra cabeza, en nuestra mente. Todos esos problemas, todas esas aflicciones están en nosotros, en nuestra cabeza, dando vueltas en nuestra mente hasta que las llevamos al Señor. Y entonces derramamos nuestro corazón, derramamos nuestra alma delante de Él, recordamos quién es Él, recordamos su amor inquebrantable y comenzamos a recordar lo que sabemos con respecto a su carácter, su amor. Y decimos: Señor, quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Es entonces que el Señor pone en nosotros, nos da a cada uno de nosotros seguridad y confianza. Ahora bien, nota por favor que nuestro texto nunca nos dice si David obtiene la liberación de su sufrimiento que tanto pedía al Señor. El texto nunca nos dice si David experimentó el alivio de su sufrimiento. Y no es hasta el final del Salmo, no es hasta el final de su oración, que nosotros al fin sabemos lo que estaba pasando en la vida del rey David. Aparentemente, David tenía enemigos, gente que quería hacerle daño, que quería aprovecharse quizá de la situación de debilidad en la que se encontraba. Y aunque el final del Salmo nunca se nos dice si Dios dejó todo resuelto, nunca nos dice si todo quedó resuelto, David experimentó completa seguridad de que su Señor le iba a liberar. David tenía completa seguridad de que Dios lo liberaría. Esto dice el versículo 8 y 9. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Mira, a veces las personas cosechan lo que siembran en este mundo. Sin embargo, también hay ocasiones en las que aquellos que hacen el mal se salen con la suya. Algunas veces los hombres hacen todo tipo de cosas terribles en este mundo y puede que no sufran las consecuencias de sus actos. Pero David sabía, hermanos, como nosotros también sabemos, que viene un día cuando Dios hará justicia. Su justicia correrá como un río, caerá como la lluvia. Viene un día, mis hermanos, cuando Dios hará justicia y toda la maldad, injusticia e iniquidad serán quitadas. Así que David pudo hacer algo realmente impresionante. David pudo decir: apártense de mí todos los hacedores de maldad. Él puede decir estas palabras, hermanos. Él puede tener esta confianza en el Señor, porque Él sabe que Dios le ama con amor pactal, y porque sabe que Dios es bueno y es justo. Y nosotros los creyentes, hermanos, podemos tener la misma seguridad que David.
Ninguno de nosotros, mis hermanos, sabe cuánto durarán nuestros sufrimientos. A veces durarán mucho más de lo que cualquiera de nosotros le gustaría que duraran. Tampoco se nos ha prometido que seremos aliviados de cada sufrimiento que experimentemos en esta vida. Pero al igual que David, hermanos, nosotros podemos tener seguridad en el Señor. Podemos tener la seguridad de que por la obra de Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Formamos parte del pueblo del pacto y el Señor nos ama con un amor inquebrantable. Aún si los sufrimientos que experimentamos hoy no llegasen a pasar, si aún los sufrimientos que experimentamos no llegasen a pasar de nuestra vida, hermanos, podemos tener la seguridad de que por la obra de nuestro Señor Jesús, nuestro Padre nos restaurará. Y viene un día glorioso donde el Señor hará nuevas todas las cosas, sin importar el sufrimiento que estés experimentando hoy, sin importar la angustia por la que hoy estés atravesando. Podemos confiar en el Señor. Y si aún Él decidiera mantener nuestro sufrimiento, podemos tener la seguridad de que, hermanos, será para su gloria y será también para nuestro bien, sabiendo y confiando en que viene un día maravilloso, viene un día glorioso cuando Él enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Hermanos, el Salmo 6 nos enseña que en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, en medio de los sufrimientos que podamos experimentar, ya sea por nuestro pecado o por el simple hecho de vivir en un mundo caído, podemos derramar nuestras almas al Señor en oración, sabiendo y teniendo la confianza que el Señor nos escucha y nos restaurará, porque Él es fiel a su pacto y porque Él nos ama con un amor inquebrantable. Permítame entonces terminar con algunas aplicaciones para nuestra vida en esta mañana. En primer lugar, ¿a dónde vas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Dónde vas cuando el sufrimiento llega a tu vida? ¿Realmente acudes al Señor? ¿Realmente te refugias en Él? Mira, en este mundo hay muchos refugios y fuentes de consuelo para tu vida, pero no hay mejor lugar como ir al Señor. Nada, absolutamente nada que este mundo pueda ofrecerte es suficiente. Solo Él lo es. Sin embargo, déjame decirte que esto es algo que solo los hijos de Dios pueden hacer: ir y refugiarse en su Señor, ir y derramar sus almas, sus corazones al Señor. Esto es algo que únicamente los hijos de Él pueden hacer. Si tú no eres un verdadero cristiano, si tú no eres un verdadero creyente, en esta mañana el Señor te llama para que vengas a Él en arrepentimiento de tus pecados y fe en el Señor, confiando en Cristo solamente, en aquel único justo que en una ocasión Él también declaró: mi alma está turbada. Pero no por pecados cometidos como lo fue en el caso de David, sino porque él estaba a punto de cargar con los pecados de su pueblo. Ven a Él en esta mañana para recibir su perdón y su restauración. En segundo lugar, hermanos, verdaderos creyentes, el Salmo 6 nos llama
a presentarnos delante del Señor en arrepentimiento por nuestros pecados. Al igual que con David, hermanos, Dios puede permitir que suframos las consecuencias de nuestros pecados para llamarnos al arrepentimiento. El Padre disciplina a sus hijos porque les ama. Sin embargo, las consecuencias de nuestros pecados nunca deben ser la razón principal por la que acudimos a Él en arrepentimiento. La razón principal es que nuestros pecados ofenden a Dios, son en contra del Señor y se oponen a su voluntad. David pidió restauración para honrar al Señor con su vida. Pidió ser restaurado para guardar el pacto. David quería ser salvado no simplemente para dejar de sufrir las consecuencias de su pecado, sino para servir al Señor como un hombre perdonado y como un hombre restaurado. Hermanos, sin importar lo que hoy estés experimentando a causa de tu pecado, el Señor nos manda, el Señor nos llama a confesarle nuestros pecados y pedir su perdón. Porque aunque no siempre experimentaremos la liberación inmediata de las consecuencias de nuestros pecados, y a lo mejor ni siquiera recibiremos la liberación de las consecuencias de nuestros pecados en esta vida, en Cristo Jesús, siempre experimentaremos la restauración y el perdón. Aunque quizá no podamos experimentar la liberación inmediata de las consecuencias y del sufrimiento que hoy estás atravesando, siempre podrás experimentar el perdón y la restauración que Jesús ofrece a sus hijos. Porque el Señor ofrece a sus hijos, porque su palabra nos declara que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último, mis hermanos, en esta vida vamos a sufrir. En esta vida vas a sufrir, voy a sufrir. Ya sea por las consecuencias de nuestros pecados, o como hemos dicho, quizás simplemente por el hecho de vivir en un mundo caído, en un mundo donde las cosas no son como deberían de ser. Sin importar, hermano, cuál sea la razón de tu sufrimiento, el Salmo 6 nos llama a confiar en el Señor, porque nuestro Dios es bueno, porque nos ama con un amor inquebrantable. Acudamos, hermanos, siempre a Él en oración. Derramemos nuestros corazones delante de su presencia. Hermano, hermana, joven, señorita, niños, podemos confiar en que nuestro buen Padre, por la gracia de Cristo Jesús, usará este sufrimiento para un buen propósito en nosotros: hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y si aún Él decidiera mantener nuestro sufrimiento, hermanos, podemos tener la seguridad de que nuestro sufrimiento será para su gloria y será para nuestro bien. Y podemos saber y confiar en que viene un día glorioso, cuando nuestro Señor enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos. Ese día glorioso, cuando el Señor regrese a consumar su reino y haga nuevas todas las cosas. El Señor bendiga su palabra.